Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Tengo el grandísimo gusto de presentarles a ustedes a Marinel Rincón. Marinel Rincón es oftalmóloga egresada de nuestro programa de residencia, es la segunda cohorte que se graduó. Marinel ha estado vinculada, estuvo haciendo su fellow en la Foscal en neurooftalmología y ha venido trabajando en esto desde que terminó su fellow y está ahora trabajando con el grupo Horus en Bogotá y en su consulta particular. Marinel tiene para hoy un caso bastante, que me dijo bastante interesante y por el título pues nos tiene a todos intrigados. Adelante, Marinel. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar nuevamente acá con mis profes, mis compañeros. Em, Quiero comenzar presentándoles un caso que pues tuve hace poco tiempo. Este caso se trata de un paciente que lo vi en Cali. Venía de Ginebra Valle, tenía 6 años y el motivo de la consulta es que le dolía la cabeza y veía raro. Pues recordemos que en los niños a veces los síntomas visuales son como muy inespecíficos y son como muy difíciles de expresar. Entonces, pues no, él veía raro, no lo sabía cómo diferenciar muy bien. Los síntomas de él inician más o menos el 30 de abril del año pasado con una laringotraqueobronquitis. El niño empezó con tos, con rinorrea, con cefalea. La mamá lo lleva a urgencias de Ginebra, le dicen que tiene una laringotraqueobronquitis y le inician inhaladores con adrenalina. El 2 de mayo, el niño empieza con síntomas neurológicos, con visión borrosa. Ahí empezó a decir que veía raro, mareo, vómito, cefalea, limitación para la marcha, tosis palpebral aparentemente como fluctuante y limitación para los movimientos extraoculares. Y ya el 4 de mayo lo remiten a una clínica en Cali. Dentro de los antecedentes, pues como para resaltar de importancia, había tenido ya 2 eventos de Krupp o laringotraqueobronquitis aguda en ese mismo año, pero pues de resto los antecedentes eran negativos y unos antecedentes quirúrgicos de adenoectomía, turbinoplastia y una circuncisión. Cuando llega a urgencias en Cali, inicialmente es valorado por neurología pediátrica. Reportan que el paciente llega somnoliento, con ataxia, la fuerza estaba normal y los reflejos sociotendinosos estaban disminuidos. Le solicitan una resonancia cerebral que reportaba una pansinusopatía inflamatoria crónica con signos de reagudización en seno maxilar derecho, pero pues realmente no había como más hallazgos importantes. Entonces, con esto, la sospecha diagnóstica inicial fue una posible hipertensión endocraniana versus una alta sospecha de neuroinfección. Por lo tanto, le solicitan una punción lumbar con presión de apertura y por esa sospecha de neuroinfección inician cubrimiento antibiótico. Cuando salen los resultados, los hemocultivos son negativos. El hemograma pues muestra una ligera leucocitosis y neutrofilia, pero digamos que algo muy poco significativo, y el líquido cefalorraquídeo pues era normal y el film array, que es el panel para meningitis encefalitis, salió negativo. Entonces, con hemocultivos negativos y el líquido cefalorraquídeo, pues los cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos, pues descartan una infección bacteriana meningia y pues ahí todos quedan como un poco desconcertados, y al ver que tenía síntomas neurooftalmológicos, pues solicitan la valoración por neurooftalmología. Em, Tengo que confesar que cuando recién me comentan el caso, así como se los estoy comentando, mi sospecha clínica fue una, pero cuando voy y reviso el paciente, me cambia, digamos que todo el enfoque y ya les hago la cuña. Hay que resaltar que al principio el paciente estaba súper reactivo, no era muy colaborador, entonces se logró una agudeza visual de más o menos ojo derecho 20/50, ojo izquierdo 20/40, pero no era tan confiable. Las pupilas, que ahí es como el punto clave, estaban levemente midriáticas y estaban muy hiporreactivas. No tenía DPA, el test de Ishihara era 11/11 normal, la biomicroscopía no tenía como mayor alteración y el fondo de ojo era un fondo normal. Cuando nos vamos a los movimientos, esto es un video que pues lo permitió los papás, eh, y pues al examen externo vemos que el paciente tiene una tosis palpebral, tiene limitación para la aducción, tiene algo de un nistagmus horizontal,
tiene limitación para la supraversión y para la infraversión. Cuando, como les decía, cuando me comentan el caso, mi sospecha inicial fue una miastenia gravis, pero pues cuando yo voy y miro las pupilas, miro al paciente lo somnoliento que está, la alteración para la marcha, ahí mi enfoque cambia al síndrome de Miller-Fisher, que es un síndrome realmente, digamos que poco frecuente en niños aún menos todavía, como se los voy a mostrar, y tiene una tríada muy clásica que es la ataxia, la oftalmoplegia y la reflexia, que realmente este paciente cumplía todos los criterios. Entonces ahí, ya cuando se hace como esa sospecha clínica, se le pide una resonancia cervical, lumbar, que hacía falta, que realmente no mostraba nada, y se solicitan los anticuerpos antigangliósidos, que ya les voy a explicar, que no salen ahí mismo, no salieron, los resultados no salieron ahí mismo, salieron semanas después, incluso después del egreso, y salieron positivos. Pero con toda esa alta sospecha clínica, pues se le comienza tratamiento con una inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa por 4 días y el paciente comienza a mejorar. La mejoría visual y la mejoría de los movimientos fue como de lo que más se demoró en resolver. Tardó, yo creo que por ahí unos 2 meses, pero digamos que es de lo que más se tarda en mejorar, pero la ataxia, la somnolencia sí le mejoró bastante rápido. Entonces, con este caso, doy inicio al tema, que es el síndrome de Miller-Fisher en neurooftalmología. ¿Qué es? Es una polineuropatía variante del síndrome de Guillain-Barré. Cuando nosotros hablamos de polineuropatías, pues hacemos referencia de disfunción en múltiples nervios y las podemos dividir en dos categorías amplias, las neuropatías axonales y las neuropatías desmielinizantes. Las neuropatías axonales pues van a provocar un daño relacionado con la pérdida de axones y van a estar como relacionadas con un gran número de enfermedades sistémicas, mientras que las neuropatías desmielinizantes van a estar relacionadas con alteraciones en el funcionamiento de las células de Schwann que no van a interactuar muy bien con los axones. Recordemos que las células de Schwann son células gliales que tienen un papel muy importante en el sistema nervioso periférico, por ejemplo, la conducción saltatoria de los impulsos nerviosos, digamos que ahí intervienen las células de Schwann, en la regeneración de los nervios, en la modulación de la actividad sináptica neuromuscular, ahí actúan las células de Schwann. Respecto a las neuropatías desmielinizantes, hay varias etiologías, están las hereditarias, las tóxicas y las inmunomediadas. Este último lo podemos clasificar en agudo o crónico según el inicio de aparición, y en estas inmunomediadas aparecen las polineuropatías desmielinizantes inmunomediadas agudas, que aquí entra el síndrome de Guillain-Barré, y el enfoque de nuestra revisión es el síndrome de Miller-Fisher, que como les dije, es una variante del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, para resumir, el síndrome de Miller-Fisher es una polineuropatía desmielinizante inmunomediada. Un poco de historia, este síndrome pues lo empiezan como a hablar en 1932 el doctor Collier. Él describe la triada en esta fecha, pero ya es hasta el 1956 que el doctor Charles Miller-Fisher le pone el término y lo caracteriza como una variante única dentro del espectro del Guillain-Barré. Como les dije, es poco frecuente, es más frecuente el síndrome de Guillain-Barré con una incidencia de 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes versus el Miller-Fisher, que es 1 a 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes. Tiene mayor incidencia en asiáticos, entre un 15 a 25%, pues versus los pacientes o las personas de Occidente. Afecta más a hombres que a mujeres, con una proporción de género más o menos de 2 a 1, y la edad media está reportada en 43 años, pero realmente puede aparecer en cualquier rango de edad. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Una infección viral precede a los síntomas neurológicos en el 72% de los casos. Por eso cuando les comenté el caso, había mencionado esos antecedentes del CRUP. Y puede haber un periodo asintomático de incubación más o menos de 10 días. Respecto a la fisiopatología, pues digamos que hay dos teorías. Una es que se cree que el Miller-Fisher y el Guillain-Barré son el resultado de una respuesta autoinmune aguda aberrante a una infección anterior. Generalmente, lo más común es que sean infecciones del tracto respiratorio superior o gastrointestinales, que el paciente presente diarrea. Y está, digamos que muy descrita con Campylobacter jejuni, citomegalovirus, Epstein-Barr
o VIH o el virus de la parainfluencia que está muy relacionado con el CRU. La otra, digamos que la otra teoría habla del mimetismo molecular, que básicamente lo que mencionan es que el antígeno o la bacteria o el virus o ese agente puede tener varias estructuras oligosacáridas similares a los gangliósidos. Los gangliósidos son como esfingolípidos o lípidos que hacen parte de la membrana celular y se dice que constituyen casi el 6% de los fosfolípidos que están en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, al tener esa similitud, puede empezar a generar anticuerpos antigangliósidos inespecíficos, que aquí se ve mucho mejor. Entonces, aquí está la producción de anticuerpos contra los lipo-oligosacáridos que están en la pared del Campylobacter jejuni, pero cuando uno, digamos que va como al detalle, esa estructura puede tener similitud con, digamos que una homología estructural con los carbohidratos que conforman la estructura de los gangliósidos que están presentes en los nervios periféricos, y eso me va a llevar a una respuesta inmune cruzada. Aquí lo que mencionan o lo que grafican es como la diferencia entre la variante axonal y la variante desmielinizante, que básicamente la diferencia está en donde se ubica el anticuerpo. En la variante axonal se ubica en el nodo de Ranvier versus la variante desmielinizante que se ubica en la mielina. Y como les he venido mencionando, hay algunas variantes del síndrome de Guillain-Barré y en parte eso depende del tipo antigangliósido que esté presente. Entonces, por ejemplo, en la variante AMAN, que es la variante axonal, pues se encuentran estos anticuerpos GM1, GD1A, y para la variante desmielinizante, en este caso Miller-Fisher, pues se habla de los anticuerpos contra gangliósidos GQ1B, que fueron los que se solicitaron en este paciente. Este es un hallazgo serológico típico, pero la ausencia de estos anticuerpos no me descarta la enfermedad porque hay hasta un 30 a un 10% de los pacientes que pueden salir negativos. Entonces, realmente esto es algo también muy clínico. Y ahora, una pregunta, digamos que pues yo me solía hacer, ¿por qué oftalmoplegia? Y es que se ha encontrado que el síndrome de Miller-Fisher tiene mayor disfunción, sobre todo en los nervios tercero, cuarto y sexto, incluyendo el nervio facial, porque ahí se ha encontrado esta estructura de oligosacáridos. Y el resto de síntomas, pues se relacionan con ataques sobre el cerebelo y el tracto córtico-espinal. Ya entrando como a la clínica, pues los hallazgos clínicos clásicos es la triada de ataxia, que es alteración en la coordinación, oftalmoplegia, alteración en los movimientos oculares, y areflexia, que es la ausencia de los reflejos osteotendinosos, que el paciente realmente cumplía esta triada. Pero podemos también tener otros hallazgos que se han descrito, como parestesias distales, debilidad generalizada. Entonces, se dice que hasta el 90% de los pacientes tienen debilidad máxima hasta dentro de las 4 semanas, debilidad del nervio facial, disfagia, disfonía, hipo, que son signos del tronco encefálico inferior, y la insuficiencia respiratoria. Realmente todos estos son autolimitados, a no ser de que el paciente ya comience con insuficiencia respiratoria. Ya entre los signos oftalmológicos o neurooftalmológicos, pues lo más común es la diplopia por la oftalmoparesia. Uno puede encontrar un nistagmus disociado horizontal, una tosis parcial, una retracción del párpado inferior y un lagoftalmos en un 30%. Y también se han descrito alteraciones pupilares, dentro de las que está la midriasis, la anisocoria y el fotomotor lento, que estaba en nuestro paciente, y puede estar presente en un 35 a 50% de los pacientes con Miller-Fisher. De hecho, hay algunos reportes que hablan de pacientes que solamente debutaron o presentaron midriasis bilateral aguda, sin la oftalmoplegia, con que tenían anticuerpos antigangliósidos GQ1B positivos. Y curiosamente, también han reportado que estos pacientes tienen hipersensibilidad con la pilocarpina diluida, como por ejemplo los pacientes con pupila tónica, que al ponerles la pilocarpina diluida hacen miosis. Y lo que dicen es que eso puede ocurrir por afectación inmunopatológica del ganglio ciliar por esos anticuerpos. El diagnóstico realmente es un diagnóstico muy clínico, pero hay herramientas que le pueden a uno a dar como un enfoque. Uno de ellos es el líquido cefalorraquídeo, que lo más característico es que haya una disociación albuminocitológica, que quiere decir que haya mayor concentración de proteínas que células o que glóbulos blancos.
Esos niveles elevados de proteínas van a depender en el momento en que se haga la punción lumbar y se dice que los niveles más elevados van a estar después de las 2 semanas de aparición de los síntomas, pero no tener esa disociación albuminocitológica no me va a descartar la enfermedad porque hay un 10% de los pacientes que tienen estudios de líquido cefalorraquídeo normales. Por otro lado están los estudios de neuroconducción que en términos generales, pues por lo general son normales, sobre todo los sensoriales, han reportado de pronto velocidad de conducción ligeramente alterada, pero no es algo como muy característico que a uno le ayude mucho. Las imágenes diagnósticas por lo general son normales, pero uno puede encontrar engrosamiento y realce de las raíces nerviosas espinales y de la cauda-equina o de los músculos oculomotores afectados o del nervio facial. Pero realmente la prueba más sensible son los anticuerpos antigangliósidos GQ1B, pero pues como les dije, no tener los positivos tampoco me la va a descartar, pero de todas las herramientas que tengo es como lo más sensible. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, este es un síndrome que a veces lo puede confundir a uno porque pues tiene características clínicas de otras cosas. Aquí es importante tener en cuenta que esta es una enfermedad que es una debilidad y los síntomas son simétricos y progresivos. Pero antes de uno decir Miller-Fisher, pues uno tiene que haber descartado otras cosas como se hizo, por ejemplo, en el caso del paciente que les comenté. Uno de los diagnósticos diferenciales es un accidente cerebrovascular agudo del tronco encefálico, porque por la ubicación del ACV, el paciente puede tener debilidad, puede tener parálisis en brazos, piernas, rostro, disfagia, dificultad para masticar, dificultad para respirar, puede también tener oftalmoplegia por alteración de unos núcleos que están ahí a ese nivel. Pero cuando uno se va a la resonancia, pues uno ya encuentra, digamos que otras cosas que descartarían un síndrome de Miller-Fisher. Entonces uno ya encuentra restricción a la difusión o unas lesiones hiperintensas en esa área que ya, digamos que descartarían un síndrome de Miller-Fisher. Está la miastenia gravis, que digamos que fue una de mis sospechas diagnósticas iniciales, porque pues se caracteriza por una debilidad muscular insidiosa, fluctuante, pero aquí no hay pródromo de cuadro infeccioso y aquí las pupilas no tienen por qué estar alteradas. Entonces, realmente en este caso, a mí lo que me ayudó fue el pródromo del cuadro infeccioso y la valoración de las pupilas. El líquido cefalorraquídeo es normal, no hay alteraciones sensitivas, los reflejos están preservados, que esa es otra característica, y aquí los anticuerpos que están alterados son los anticuerpos antiacetilcolina. Está también, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, que es el déficit de tiamina o de vitamina B1, que el paciente también cursa con ataxia, con oftalmoplegia, con alteración de la conciencia, pero la resonancia aquí también nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico diferencial y por lo general son pacientes que tienen antecedente de cirugía bariátrica, cirugía gastrointestinal o son pacientes veganos estrictos. Y también está la esclerosis múltiple, que es un proceso de desmielinización del sistema nervioso central, pero aquí la diferencia es que no son en las células de Schwann, sino en los oligodendrocitos. Esos pacientes se caracterizan por tener periodos de recaída, remisión. El líquido cefalorraquídeo, más que proteínas, tienes una pleocitosis, que es un alto número de células, pleocitosis linfocitaria y bandas oligoclonales, aunque no todos los pacientes lo hacen. Y la resonancia, pues digamos que puede mostrar lesiones desmielinizantes, que son muy características, aunque no siempre se encuentran. Y oftalmológicamente, pues los pacientes van a debutar por lo general con una neuritis óptica, pero he tenido pacientes que debutan con nistagmus o que debutan con diplopia. Pero pues digamos que la generalidad es la neuritis óptica. En cuanto al tratamiento, pues este es una enfermedad de buen pronóstico en general porque tiende a ser autolimitado. Por lo tanto, digamos que muchos autores recomiendan que las terapias invasivas se deben considerar con mucho cuidado antes de administrarlas, precisamente porque es autolimitado. Lo que sí se ha visto es que darles tratamiento, digamos que les da mayor rapidez de recuperación versus no darles nada. Uno de los tratamientos es la inmunoglobulina intravenosa,
que lo que hace es que me va a reducir la unión de los anticuerpos antigangliósidos y limita los efectos patológicos de los anticuerpos. La dosis, no hay una dosis como estándar, pero pues va por kilo y puede ir de 2 a 5 días. En niños reportan más o menos 2 días. Y la otra opción es la plasmaféresis, que es, digamos que un poco más invasiva, que lo que busca es quitar o neutralizar esos anticuerpos, pero pues tiene bastantes complicaciones, infección de la línea arterial, trastornos electrolíticos que son frecuentes, entonces pues no es la primera opción y se dice que es más efectivo cuando se administra dentro de las primeras 2 semanas, cuando empieza de haber empezado la enfermedad y alcanza mayor efectividad entre los primeros 7 días después de que empieza la debilidad, pero pues tiene algunas contraindicaciones y una de esas es que no se puede administrar si el paciente ya recibió inmunoglobulina. Esto es una enfermedad que tiene buen pronóstico, una letalidad muy baja, menor al 5%. Los tiempos medios de recuperación oscilan entre 8 y 12 semanas. Y como les mencionaba, de lo que más se demora en resolver es la oftalmoplegia, que son más o menos 3 a 6 meses. Entonces, como para finalizar, esta es una enfermedad muy poco frecuente, por lo tanto hay que mantener siempre la mente abierta. Uno solamente diagnostica lo que conoce. Es un diagnóstico muy clínico que tiene una tríada clásica, pero pues siempre hay que descartar otras enfermedades como se los mencioné y realmente todo está en los detalles. Entonces, el hacer un buen examen oftalmológico completo pues le ayuda a uno a como a ir descartando varias cosas y abrir todas las posibilidades diagnósticas. Y un consejo que me parece como bastante importante, que siento que no siempre se lleva a cabo, es pedir ayuda. Y no está mal pedir ayuda y no está mal apoyarse como en otros servicios y generalmente estas son patologías que requieren un manejo multidisciplinario. Entonces, pues no está mal apoyarse en otras especialidades. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Marinel. Muy buen caso. Realmente para nosotros, por lo menos para mí como oftalmóloga pediatra, esto pues es muy raro en niños, pero sí lo pone a uno alerta de que de pronto le puede llegar el muchachito que se queja de debilidad, que ha tenido el cuadro gripal y que ve borroso o que ve mal. Y si uno no examina bien, sobre todo como tú dices, las pupilas y la motilidad ocular, pues realmente no lo va a sospechar. La verdad, para mí estaba fuera de toda opción, yo no lo tenía presente como algo que se podía presentar y es muy frecuente que los niños tengan cuadros virales respiratorios. Y tú decías también digestivos. Digestivos también está relacionado. Gastrointestinales, pacientes con diarrea, Campylobacter jejuni, que está también relacionado con toda la parte gastrointestinal, infecciones del tracto gastrointestinal. Y sí, realmente fue un caso difícil, porque lo vio todo el mundo. Y después de hacerle tantos estudios, punción lumbar, resonancia, sospecharle meningitis, recibió cubrimiento antibiótico, pues y ya después quedar como sin opciones, pues no fue como un caso tan fácil y que lo que les decía, puede como uno confundirse un poco al principio. Ajá. ¿Qué tan frecuente es que hagan la insuficiencia respiratoria y necesiten ayuda de cuidado intensivo? No es muy infrecuente, la verdad es bastante raro que lleguen a insuficiencia respiratoria. Por Menos lo frecuente que el Guillain-Barré. menos del 5%, o sea, tienden a tener una buena resolución, incluso sin darles tratamiento. Ajá. Y me llama mucho la atención la recuperación tan lenta, ¿no? Es muy lenta Sí, para que se quite el efecto que tiene sobre la parte de mielina, ¿no? es bastante lenta y pues de hecho por este paciente fue que yo me puse como a investigar un poco más de la recuperación, porque pues los papás y todo el mundo estaban como
como un poco desconcertados porque decían, bueno, ¿qué más le vamos a ofrecer? Ya está caminando bien, ya tiene algo de reflejos, pero sigue con esos movimientos alterados, con esa tosis. Entonces, ¿qué le hacemos? Dicen, "Ay, toca esperar 3 meses, no sé, 4 meses que vaya mejorando, pero realmente los papás son los que más le ponen presión como a la recuperación, pero Y es de lo que más demora. hay algunos que no se recuperan totalmente y quedan con diplopia o no. Pues la verdad, como es tan poco frecuente y realmente es como de los pocos casos que he tenido, este caso particular el niño resolvió completamente y lo que está en la literatura es que resuelven bien. Entonces, Ajá. pero o sea, mi poca experiencia no sabría responder si todos van a terminar como en la misma recuperación. Yo creería que sí, lo que reportan es que por lo general resuelven muy bien. Ajá. En cuanto al tratamiento, la inmunoglobulina endovenosa, ¿cómo se ordena? ¿Es un tipo de inmunoglobulina? Dices que es inespecífica, ¿cómo es el tratamiento? Pues lo que no hay un tratamiento como tal estándar que diga que tiene que ser tantas dosis, pero de hecho al niño le pusieron más de lo que recomiendan, porque en niños lo que recomiendan es 1 gramo por kilogramo intravenoso por 2 días, a él se lo dejaron creo que 4 días, y en adultos se puede dejar de 3 a 5 días, pero no es un tratamiento que tenga una indicación específica, o sea, es como, ya va como a la decisión de cada médico. Ajá. Esa Entonces, inmunoglobulina que se les coloca es la que se le coloca a cualquier otra patología que la requiera. sí, es la misma también que se usa para pacientes con esclerosis múltiple o con otras patologías desmielinizantes que también se usan cuando no responden inicialmente a los pulsos de esteroide. Se puede hacer o plasmaféresis o en algunos usan inmunoglobulina, pero en esos casos usan más plasmaféresis, pero es la misma. Porque yo sé que en Estados Unidos la plasmaféresis es un procedimiento que se hace prácticamente a diario en los hospitales. Aquí se hace, tú que estuviste, eso fue en Cali, ¿cierto? Sí, eso fue en Imbanaco. Eh, Ahí la ofrecen la plasmaféresis y en otras Sí, entidades. también la ofrecen, pero en estos casos no es como la primera opción, o sea, no es la primera elección. Además, porque tiene bastantes complicaciones y me parece que es demasiado invasivo. Y además ofrecerlo cuando tiene buen pronóstico Claro. y es autolimitado, no sé, igual va como Ujú. mucho a la decisión que se tome, pero por lo general inician con inmunoglobulina intravenosa y como les decía, después de ponerla, no se puede poner plasmaféresis, ya Ajá, toca esperar. O le inicias ajá, plasmaféresis o le pones inmunoglobulina. Yo creo que de pronto lo que le haría tomar a uno la decisión de irse de una vez por plasmaféresis es que el paciente ya esté haciendo insuficiencia respiratoria en ese caso. Pero si digamos que los síntomas no están tan severos, uno podría darle el chance y como les digo, lo que hace esto es ayudar a que se recupere más rápido. ajá. Ah, bueno. Bueno, yo no tengo más preguntas. Mil gracias. ¿Hay alguien más en la audiencia que quiera hacer un comentario o preguntarle algo a Maribel? Sí, Marinel, muchas gracias. El caso realmente muy interesante y muy Muy raro. excepcional. Ah, y creo que lo que concluiste al final es la clave, ¿no? Los médicos solemos tener la idea de que tenemos que resolver todo o saber todo. Y cuando tenemos un paciente así misterio como este, pues muchos médicos optan por mamar gallo, o sea, dilatar, pedir más exámenes, ¿no? Están en la luna, no saben qué hacer, en vez de, como dijiste, pedir ayuda, remitir. Entonces los pacientes comienzan un calvario de segundas opiniones y de rotaciones usualmente mal orientado, mal dirigido, porque son familiares y son amigos que dicen, no, mira, a mí me fue bien con este, me fue bien con esto otro.
y comienzan a gastar plata, a desconcertarse, cuando el médico inicial pues tiene mucho más información y capacidad para orientar correctamente una interconsulta, una revisión. Pero pues sí hay que tener la humildad para decir, no sé qué está pasando aquí, no tengo ni idea, estoy perdido y voy a pedir ayuda, y creo que la ayuda mejor dada la da tal o cual especialidad. Yo creo que un caso como este, prácticamente todos los pediatras, oftalmólogos, inclusive neurólogos, estarían perdidos hasta que no aparezca una persona que, como tú, conoce bien el síndrome. Quisiera que nos dieras un poquito más de información sobre el tratamiento con inmunoglobulina. La inmunoglobulina es un producto comercial, eso está disponible, lo produce un laboratorio, lo tienen que hacer los hospitales, hay diferencias de inmunoglobulinas, y un poco entender un poquito más el mecanismo de acción, por qué funciona la inmunoglobulina. Bueno, este es un medicamento que está disponible y se ofrece en sitios de, digamos que de tercer nivel, no es algo como infrecuente y se usa para muchas patologías. Pero es eh, hospitalario, ¿cierto? Solo sí, es hospitalario. hospitalario. em, Sobre todo para patologías de anticuerpos. em, Básicamente, pues en patologías también desmielinizantes o pacientes que tienen un sistema autoinmune muy hiperactivo porque pues lo que hace es como controlar esa respuesta y reducir como la unión de los anticuerpos. Entonces pues se usa para Por competencia. exacto, se usa para muchas patologías realmente, pero patologías como tal que tengan como esa como ese tipo de respuesta autoinmune como superactiva. Entonces, lo que busca es evitar que el anticuerpo se ataque a sí mismo y disminuir como la respuesta inflamatoria en términos generales. Pero pues es un tratamiento que fácilmente se puede ofrecer en cualquier hospital de un tercer, cuarto nivel. Y no hay como una dosis estándar, como les dije, para muchas enfermedades se usan diferentes dosis de infusión. Por ejemplo, se usa en patologías de el espectro de esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes, la enfermedad de Kawasaki, también se ha reportado que se puede usar la, la inmunoglobulina. Pero pues como tal, ¿qué laboratorio la realiza? Pues no, ahí sí no sé, me tocaría investigar. Y, ¿esto tiene alguna predisposición genética? O sea, ¿se ha encontrado asociación con algún grupo de genes los que hacen estos síndromes, pues, pseudoautoinmunes o autoinmunes del sistema nervioso central, como Guillain-Barré? Pues mira que sí hay personas que tienen una predisposición, sí se ha visto, y de hecho se entró como a hablar más de eso con el COVID, porque con el COVID, después de infecciones por COVID, se empezaron a desatar pacientes con Guillain-Barré o pacientes con enfermedades desmielinizantes. Entonces, lo que se dice es que hay una predisposición, pero hay un agente externo que me activa esa respuesta inflamatoria y me puede generar una respuesta, digamos que más, pues hiperactiva, una respuesta cruzada, y en esas personas que tienen esa predisposición, pues se desarrollan estas enfermedades. Pero pues no solamente con el síndrome de Miller-Fisher. En el COVID también se habló mucho de esa reacción. Pero en pacientes que tienen una predisposición, que es muy difícil, digamos que saber quiénes iban a desarrollar y quiénes no. Gracias. Pero en estos casos, el que desata todo es una infección previa. Marinela, había una pregunta en la audiencia de si el síndrome, el CRUP había sido muchos años antes, pero él también había tenido una infección respiratoria reciente, ¿cierto? Hacía como 15 Sí, días. él había tenido, o sea, los síntomas de él comienzan finales de abril,
como el 30 de abril y el 4 o 5 de mayo, el 2 de mayo, empiezan los síntomas neurológicos. Y antes de eso ya había tenido 2 episodios de croup previos. O sea, sí estaba como muy reciente esa infección viral. Bueno, ¿alguna otra pregunta en la audiencia? ¿Algún Buenos días. comentario? Hola, Sí, doctora. Jesús. Mi nombre es Jesús Marulanda. Yo le pregunto lo siguiente, partiendo de la base que me quedó muy claro que el curso puede llegar a ser autolimitado. Y no hablando específicamente de los niños, sino para los casos de niños y adultos, en el caso en que se prevea que no hay mejoría o que el curso clínico de la enfermedad nos está mostrando que no hay mejoría y que la plasmaféresis no se puede utilizar si se suministró inmunoglobulina, ¿cree usted que a pesar de haber mencionado que la plasmaféresis le parece un procedimiento muy invasivo, en algún caso se justifique primero hacer plasmaféresis para luego dejar la inmunoglobulina como una segunda opción de tratamiento para los pacientes? O digamos que cualquiera de los dos, tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina, son absolutamente curativos del curso de la enfermedad. No sé si quedó clara mi pregunta. Sí, pues mira, realmente lo que yo había mencionado, si yo estoy viendo que el paciente ya me está empezando a hacer una insuficiencia respiratoria, pues yo creo que ahí una vez irse con plasmaféresis. Em, pero pues como te digo y como les mencioné, este tiene un proceso autolimitado y lo que mencionan es que realmente más que curativo es que ayuda a tener una recuperación más rápida. Entonces, el objetivo en ese caso de poner la plasmaféresis o no es tratar de que no avance mucho esa insuficiencia respiratoria. No sé si eso responde como a la pregunta. Por supuesto, Doc, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu interés y tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No alcanzo a ver desde aquí las manitos alzadas. Bueno, Marinel, muchas gracias por haber aceptado presentarnos este caso en el día de hoy, sobre todo con tan corta noticia. Hablamos hace menos de una semana y me dijiste sin dudarlo que podías presentar este tema y te lo agradezco muchísimo. Es un ejemplo para todos nuestros residentes cuando son egresados y aún en su programa de residencia, la forma de presentación, el resumen, la calidad de las diapositivas, la forma como habló la doctora, la forma como se presentó en la cámara, para que ustedes vayan teniendo en cuenta todos estos detalles para cuando hagan sus presentaciones. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias, doctora, muchas gracias por tenerme en cuenta. Para mí es un placer estar acá compartiendo. Bueno, con mucho gusto te volvemos a invitar. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Chao. Adiós.